Bien, mis hermanos, durante el proceso de aprendizaje sobre el llamamiento de Gedeón, que es el tema que hemos estado tocando en estos últimas seis enseñanzas que he podido darle a la iglesia del Señor, Dios nos ha hablado de una manera directa y muy clara. Amén. Yo creo que Dios nos ha hablado de una manera directa y clara en estas 6 enseñanzas. El problema no es la palabra o el mensaje. El problema es la manera como recibimos ese mensaje. La Biblia habla de nuestro corazón, y nuestro corazón no está aquí en el pecho, mi hermano. Nuestro corazón, el corazón del cristiano, está acá arriba en la cabecita. Nuestro cerebro es nuestro corazón. La Escritura dice que del corazón mana la vida, y sobre todo que del corazón salen pensamientos buenos y malos. Pensamientos buenos y malos, pero sobre todo la Biblia dice que el corazón del hombre está inclinado a la maldad. Por naturaleza, desde que Adán y Eva abrieron su mente, abrieron sus ojos al pecado, a partir de ese momento nuestro cerebro está inclinado hacia la maldad. Gloria al Señor. Nuestro cerebro está abierto a aprender más fácilmente lo malo. Ahora que la hermana Aide tiene su princesa, su bebecita, ella se va a dar cuenta de esto. ¿Qué tan fácil? Yo no sé, los que son mamás aquí saben que a veces uno está con su pequeño niño tratando de enseñarle un coro, y enseñarle un coro de la iglesia y tratar de enseñarle una canción de la iglesia, pero no se la aprenden. Y un día, sin darnos cuenta, está cantando por ahí una canción de Maluma, del hermano Maluma, ¿verdad? Sin darnos cuenta, está cantando un reggaetón, está cantando otra canción. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Y uno dice, ¿quién se la enseñó? No, la escuchó por ahí y se le grabó fácilmente, fácil. ¿Por qué? Porque el ser humano está inclinado hacia la maldad está inclinado. Y entonces es más fácil eso, ¿no? Entonces nosotros vemos que nuestro pensamiento, a veces nuestro cerebro, de 10 pensamientos, 8 son malos y 2 son buenos. Casi siempre. Pero el problema, mi hermano, no es que nosotros tengamos malos pensamientos. El problema es que nosotros dejemos que esos malos pensamientos nos dominen. El problema es ese, que le permitamos a nuestro cerebro tomar el control con esos pensamientos negativos. Sabe que el cerebro se puede engañar fácilmente. Nosotros nos estamos engañando fácilmente. Y en estos días miraba una serie de televisión por Netflix donde estaban hablando del cerebro, y que el cerebro mostraban algunas imágenes que aparentemente parecían de 2 tonos totalmente diferentes. Y uno dice, no, la de arriba es más clara y la de abajo es más oscura. Pero el científico que estaba haciendo la prueba nos demostraba de que era el mismo tono, sino que por la exposición de los colores parecieran que fueran colores diferentes. El cerebro nos engaña en muchas ocasiones. Nuestro cerebro es inclinado a la maldad, nuestro cerebro es inclinado a engañarnos a nosotros mismos. Gloria al Señor Jesús. Es muy complicado, mi hermano, cuando a veces nosotros no podemos tener prioridades en nuestra vida, y entonces empezamos a analizar qué podemos hacer frente, por ejemplo, a venir a buscar del Señor o irnos a trabajar. ¿Será que empezamos a poner prioridades? Y recuerda que esto lo estábamos hablando desde el principio. Estábamos hablando en las enseñanzas anteriores que una de las estrategias del enemigo es ponernos a trabajar más de lo necesario. ¿Recuerdan eso? Una de las estrategias es que el enemigo nos pone a hacer cosas que no son malas, pero que tampoco son buenas. Amén. ¿Sí están conmigo aquí? Amén. El problema entonces es que no sabemos nosotros cómo dar prioridades a las cosas. Entonces yo les he tratado de enseñar durante este tiempo que hay cosas buenas, hay cosas malas, pero también hay cosas excelentes. Y a veces nosotros escogemos las buenas por encima de lo excelente, y no debería ser así. Deberíamos escoger lo excelente por encima de las buenas. Gloria al Señor. No es malo salir a trabajar un domingo, no es malo ir a descansar un domingo, irse para la playa un domingo, pero hay cosas excelentes como es estar en la presencia del Señor, como es aprender del Señor.
Amén. Yo no sé si ustedes recuerdan entonces una historia que les contaba acerca de la mujer que le oraba al santo de cera. ¿Sí recuerdan esa enseñanza? Bueno, esa anécdota que les comenté, la hermana Aide creo que no estaba en esa ocasión, o tal vez sí. Yo les comentaba que había una mujer que tenía un santo de cera, una estatua de cera, y ella le oraba mucho a la estatua, pero no recibía respuesta alguna de la estatua. Entonces ella empezó a pensar, dice, pero ¿por qué no me responde si yo le pido, le prendo velas, le oro, le rezo, le hago una cosa, le hago otra? ¿Por qué no me responde? Y se puso a notar el santico y se dio cuenta que el oído de los santos estaba tapado, porque era todo de cera. Entonces agarró un alambrito y empezó a destaparle el oído y se lo empezó a meter en el oído hasta que le salió al otro lado. Dijo, ahora sí me va a escuchar mis oraciones. Y empezó a orarle nuevamente al santo de cera, pero nada que le respondía, no le hacía el milagro que ella quería. Y después se puso a pensar, ¿y por qué el santo no me hace el milagro? Y se puso a notar y dijo, claro, es que lo que yo le hablo por aquí, le sale por acá. Y sabe que así hay muchos hermanos en la iglesia, como el santico de cera, que lo que le decimos, le entra por aquí y le sale por el otro lado, y eso no genera ningún cambio en ellos. La palabra del Señor no le genera ningún cambio, porque realmente no están asumiendo la palabra del Señor, no están recibiendo la palabra del Señor. Y ustedes pueden ver esta situación, lo pueden ver también en el hogar. Yo sé que las hermanas en algunas ocasiones le han dicho al esposo una cosa y ellos terminan haciendo otra. ¿Es así o no es así? Dice, pero si yo te dije que hiciera tal cosa, no, tú no me dijiste nada. Pero si te lo repetí, hasta te lo dejé por escrito, no, yo no me acuerdo que me lo haya dicho. ¿Sí? Y es que es muy interesante, porque los seres humanos somos capaces de estar en cuerpo presente en un lugar, pero nuestra mente, nuestro corazón en otro. Es muy normal que eso suceda. Entonces está como molestábamos con la hermana Divna, que la invitamos, y me decía, no, es que yo no puedo ir en la tarde porque yo tengo que cuidar mis gallinitas, ¿no? Entonces me hizo acordar de una historia que contaba mi pastor, el pastor que me bautizó. Decía que habían invitado a una señora y le decía, no se preocupe, que el Señor le cuida a sus gallinas, no se preocupe, que el Señor le cuida a sus gallinas. Y se fueron al culto. Y entonces en medio del culto el pastor empezó a predicar y a decir, el Señor está aquí con nosotros, Dios está aquí con nosotros. Y levantó la señora y dijo, si Él está aquí, ¿quién está cuidando mis gallinas? Yo me voy. Y es que el problema de nosotros es que a veces queremos oír lo que queremos oír y no queremos oír lo que el Señor nos quiere decir. Amén. Y ahí está el problema. Nosotros desconectamos nuestro cerebro, porque el cerebro recibe y percibe de los sentidos, de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que palpamos, de lo que olemos. Él recibe información de todo lo que está a nuestro alrededor. Pero si nosotros nos desconectamos por un momento, sencillamente oímos lo que queremos. Yo recuerdo tanto una vigilia que nunca se me va a olvidar en Venezuela, donde estábamos predicando la palabra del Señor hasta medianoche, y después de medianoche íbamos a tener un asado, donde íbamos a compartir con todos los hermanos una comidita, un asado bien rico. Y resulta que yo en medio de la predicación me emocioné y empecé a gritar y a decirles, hermanos, no hemos venido aquí por la carne, nosotros hemos venido es a llenarnos del Señor. Y bueno, y el grupo que estaba se emocionó y pasó al altar y lloramos y hablamos en lenguas. Pero cuando terminó el momento del avivamiento me dice un hermano, salga a la calle porque hay un problema. Y yo, pero ¿cuál problema si acabamos de recibir de Dios? No, allá afuera hay una hermana, está muy enojada. Y cuando salgo la hermana me mira y me dice, yo aquí no he venido para que me den comida, yo tengo comida en mi casa, yo tengo carne en el refrigerador de mi casa, yo no necesito que ustedes me den comida. Yo, hermana, ¿y de qué está hablando? Sí, que usted dijo que nosotros habíamos venido por la comida. Yo, hermana, en ningún momento dije eso, en ningún instante dije eso. Lo que pasa es que a veces estamos prevenidos y a veces llegamos con prejuicios en nuestra mente, prejuicios religiosos, que nos hace escuchar cosas que no nos está diciendo la palabra del Señor. Por eso muchos que leen la palabra de Dios, que leen la Escritura, la interpretan diferente porque vienen con prejuicios culturales.
Y cuando leen la escritura, en vez de encontrar a un solo Dios verdadero, encuentran a 3 dioses. Dice, pero no, mire que aquí dice que los 3 son uno. Dice Juan, sí, por eso, pero son 3. No, pero dice que es uno. No, pero son 3. ¿No se han dado cuenta de eso? Y entonces hacen distinción de Dios porque no entienden el propósito de la palabra del Señor. Escuchamos lo que queremos oír. Escuchamos lo que queremos oír. Y no sé si a usted le ha pasado, pero la esposa le dice al esposo, mire, por favor, cambie el niño, saque a pasear el perro, coloca la comida en el horno, yo regreso en la tarde. Y cuando ella regresa en la tarde, ha cambiado al perro, ha sacado el niño, la comida la dejó por fuera. ¿Por qué? Porque no escucha lo que realmente el Señor, o en este caso la esposa, le quiere decir. Y así nos pasa a nosotros. Usted dirá, ¿por qué el hermano Leo repite tantas veces las enseñanzas? Y sencillamente, ¿por qué? Porque no las hemos aprendido. Cuando usted va a la escuela, a usted no lo pasan de grado hasta que no aprende a leer. Si está en tercero, ya debe aprender a leer. En segundo, ya debe aprender a leer. Si usted no pasa, si usted no lee, llaman al padre de familia y dice, venga, su hijito está atrasado en tal materia, hágale un refuerzo, póngale un maestro para que se adelante y pueda pasar de materia. Pero mientras que no pase eso, no podrá ir al siguiente nivel. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Y eso es lo que nos sucede en la iglesia, mis hermanos. Nos sucede en la congregación. Ustedes ven iglesias donde ya deberían ser maestros de la palabra, donde deberíamos estar nosotros tomados de la palabra del Señor, pero no lo somos. No lo somos. ¿Y por qué no lo somos? Sencillamente porque lo que nos entra por aquí no sale por acá. Y siempre les he dicho, hermanos, es tiempo de que los problemas que tenemos empecemos a superarlos. Si no los superamos, mis hermanos, no vamos a poder avanzar. Hemos una y otra vez enseñado la palabra del Señor, y uno cómo se da cuenta de que no estamos creciendo, sencillamente no por la cantidad de hermanos en la iglesia, porque nosotros podemos decir, bueno, gracias a Dios contamos con un buen número de hermanos, pero es por la actitud de muchos de ellos. Es por la manera que ellos ven el servicio a Dios o la importancia del congregarse, entre otras cosas. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántas veces hemos oído, hermano, que nosotros queremos poder crecer en el Señor? Y el Señor dice en su escritura, el que tenga oído para oír, que oiga. Pero nosotros no queremos oír el mensaje. ¿Sabe? No sé si recuerdan la enseñanza sobre el Jordán. En una ocasión que les prediqué, y hablábamos de que en el Jordán habían diferentes tipos de personas, y entre ellas estaban aquellos pecadores que querían oír palabra de Dios, que querían meterse en el río Jordán para ser limpios de sus pecados, que le decían a Juan, ¿qué hacemos para ser perdonados? ¿Qué hacemos para poder arrepentirnos o para poder entrar y estar a cuentas con Dios? Y Juan les decía, entren al río, arrepiéntense, hagan frutos dignos del arrepentimiento, y yo los bautizo en agua, pero viene uno tras de mí que los va a bautizar en espíritu. O sea, había una predicación de amor, de aceptación y de perdón de parte de Juan para aquellos que iban dispuestos a escuchar el mensaje, pero aquellos que iban simplemente de espectadores, aquellos que estaban de lejos como para, perdónenme la expresión, para chismosear qué era lo que estaba haciendo Juan. Esos fariseos que llegaban a ver de lejos, la predicación de Juan para ellos no era una predicación de aceptación, de perdón y de amor, era una predicación de juicio, y les decía, generación de víboras. ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira verdadera? ¿Quién les ha enseñado a huir del castigo que viene para ustedes? Generación de víboras. Y lógicamente que a nadie le va a gustar que la enseñanza te golpee y te lastime, pero eso depende de ti. Si tú tienes un oído abierto, el corazón abierto para escuchar la palabra del Señor, la palabra no te lastima. La palabra lo que hace es confrontarte y darte cuenta de que necesitas un corazón arrepentido y meterte en el río de Dios para que el Señor lo perdone y lo ayude. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso nosotros tratamos de repetir las lecciones, y las seguiré repitiendo hasta que yo vea que la congregación ha crecido o la ha aceptado. Mientras tanto vamos a seguir repitiéndolos, porque no podemos darle comida pesada cuando todavía somos bebecitos, ¿verdad? Un bebecito que toma
¿Qué toma su hija, hermana Aide? Agua y leche materna, ¿verdad? Porque es una bebecita. Pero ya cuando vemos al bebecito Elmer, ¿qué toma Elmer? Ya toma jugo, ya toma Coca-Cola, ya come frijolitos, ¿verdad? Porque ya no es un bebecito, ya está grandecito, ¿verdad? Pero la congregación, hasta que no madure, necesitamos entonces estar repitiendo ciertas lecciones. ¿Sabe que en las academias de idiomas nos enseñan un método de pedagogía? Y por ejemplo, cuando estamos estudiando inglés, nos dicen, tienes que repetir ciertos vocabularios, todos los días tienes que repetir el vocabulario, y por eso todos los días tenemos que estar repitiendo las mismas palabras. My pencil is blue, y al otro día, my pencil is blue, hasta que entienda que su lapicero es azul. Y siempre tiene que estar repitiendo los vocabularios y anexarle al vocabulario palabras nuevas, palabras nuevas, palabras nuevas, e inclusive nos dicen, si usted quiere aprender rápido el idioma, en su casa, a cada cosa póngale el nombre en inglés. A la mesa le pones el nombre, table. Entonces cada vez que llegues a la mesa vas a repetir el nombre, vas a poner los nombres en las diferentes cosas. Y así vas a aprender el idioma fácilmente. Es una estrategia pedagógica que hacen las academias de idiomas, ¿verdad? Pero déjeme decirle que el Señor ya tenía esa estrategia mucho antes de que existieran las academias de idioma. Deuteronomios capítulo 6, versos 6 y 9. Estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón. ¿Dónde está el corazón de nosotros? En la mente, ¿verdad? En nuestro cerebro. Y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en la casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás en tu mano como una señal y las pondrás en tus ojos como frontales y las que escribirás en los postes de tu casa y de tu puerta. ¿Sí ve la metodología que utilizaba el Señor, la pedagogía? De escribirlas en diferentes lugares de la casa para que usted no se le olvide la palabra del Señor. Pero por eso repetimos nosotros, necesitamos repetir las lecciones hasta que logremos superarlas, no solo aprenderlas, sino aplicarlas, hermanos. Es muy fácil decir que confiamos en Dios cuando no tenemos necesidades. Es muy fácil hablar aquí en la iglesia, en el templo, hablar de la confianza en el Señor, hablar de la victoria en el Señor, hablar de la bendición del Señor, pero es allá en el campo de batalla, allá en nuestra casa, allá en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, donde nosotros ponemos en práctica esta palabra. ¿Usted no se ha dado cuenta que mientras que estamos predicando somos capaces de decir que podíamos ser hasta el mismo Job, capaces de soportar lo que sea? Pero cuando estamos allá en la práctica, estamos peor que Elías, corriendo porque una mujer lo sacó corriendo. Y eso es lo que sucede. Durante estas 6 enseñanzas que hemos tenido, hemos entendido varias cosas. Hemos aprendido que el propósito del enemigo es entretenernos en cosas que tal vez no sean malas, pero que sí distorsionan el propósito de Dios en nuestra vida. Cosas que no son malas, no podríamos decir inclusive que no son ni pecado, pero sí distorsiona la palabra de Dios en nuestras vidas y perdemos entonces la esencia de Dios en nuestra vida. Usted sabe que el ataque que hizo Satanás a Adán y a Eva en el principio, el primer ataque del enemigo a los seres humanos fue distorsionar la palabra. Con que Dios te dijo, con que el Señor te dijo, o sea, puso en tela de juicio la palabra de Dios. Y el ataque que le hizo Satanás a Jesús cuando lo tentó allá o quiso tentarlo en el desierto, también utilizó la palabra. Lánzate, lánzate, que el Señor, escrito está, el Señor mandará a sus ángeles para que te agarren y no te golpee tu pie en piedra. Utiliza la misma palabra, mi hermano, por eso tenemos que ser inteligentes. El enemigo es capaz de utilizar la misma palabra para distorsionar la palabra de Dios. Es la estrategia que él utiliza. Y usted va a encontrar entonces muchos hermanos y muchos con el pensamiento de que no es necesario venir a una iglesia para ser cristiano. Escuchaba, leía por ahí una publicación de alguien que decía eso. Normalicemos que no se necesita ir a una iglesia para ser cristiano. Mi hermano, no podemos ser un soldado si no somos parte de un ejército. No podemos pertenecer al cuerpo del Señor si estamos lejos del cuerpo del Señor, porque todos somos miembros del cuerpo del Señor, gloria a Dios.
Pero vamos a encontrar personas con pensamientos que dicen que no es necesario leer la palabra de Dios para que Dios nos hable. ¿Para qué leemos la palabra de Dios si el Señor puede usar a Julano y a Sutano para que nos hable? Y entonces encontramos herejías y doctrinas erradas que se mueven por sentimientos y por movimientos. Yo recuerdo tanto en Venezuela mismo, donde fuimos misioneros, un día llegó un hermano de otra iglesia y estábamos en un culto, y cuando pasaron los hermanos a orar, pasó una joven. Ese día había ido ella solita, una joven, muy joven ella, pasó al altar, y el hermano fue y empezó a orar por ella. Y luego le decía al oído: el Señor me ha dicho que usted va a ser mi esposa. El Señor me dijo que usted va a ser mi esposa. La hermana quedó mirándolo así, luego se me acercó y me contó. Yo le dije: el problema es que el Señor no le dijo que usted ya tenía esposo y que tenía un hijo también. Que quedó a mitad el mensaje. Y es que a veces el problema de muchos es que no quieren leer la palabra del Señor y prefieren entonces moverse por sentimientos, por pensamientos, por emociones, por experiencias, hermano. Pero nada va a poder reemplazar la palabra del Señor. Si yo quiero que Dios me hable, tengo que remitirme a la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios puede explicarme y mostrarme el camino, porque Él es lumbrera a mis pies para mostrarme el camino hacia donde debo de andar. Él es la luz que me ilumina, la palabra de Dios. Hermano, pero es que yo me morí, fui al infierno y subí al cielo. Eso fue una experiencia personal suya. Pero si su experiencia no está conforme a la palabra, no me sirve a mí, no la puedo aplicar para mí. Dios tiene un trato personal con cada uno de nosotros de una manera especial. A mí me decía una jovencita de aquí de El Salvador, me decía: hermano, pero es que Dios usa a los hombres para decirnos el futuro. Yo le decía: hermana, nuestro futuro ya está aquí en la palabra de Dios. Aquí está el futuro. Si yo hago conforme a la palabra de Dios, hermano, Dios me brinda sus promesas, su protección, su bendición. Dios ya me la ha establecido aquí. Yo no necesito que alguien me diga que me va a ir bien en la vida. El Señor te manda a decir que te va a ir bien. No, yo sé que si yo hago la voluntad de mi Padre, me va a ir bien en la vida. Y si me pasa alguna situación, también sé que es por su soberanía. Pero tengamos cuidado con eso, porque muchos dicen: no necesito la palabra de Dios. Con mis experiencias espirituales no, eso no es así. Otros dicen: no necesito orar. ¿Para qué orar? ¿Para qué ayunar? ¿Para qué congregarme? Hermano, muchas personas tienen conceptos distorsionados de la palabra y terminan encerrados en cavernas, en cuevas y en escondites. Y ahí es donde el enemigo los mete. ¿Qué de malo es trabajar un domingo? No es malo. No es malo trabajar un domingo. Yo sé que muchos les tocan porque son empleados y deben de cumplir un horario. Hay hermanos que me han llamado y me dicen: hermano, discúlpeme, no puedo ir hoy porque empecé a trabajar en un restaurante y me toca atender en el restaurante el domingo en la tarde, el domingo todo el día. Y eso es normal, eso puede suceder, gloria al Señor. Pero sabe una cosa, mi hermano, cuando nosotros justificamos muchas cosas, terminamos construyendo cavernas en nuestra vida. Terminamos colocando en un nivel más alto lo natural que lo espiritual. Y por lo tanto, venir a la iglesia se convierte en un sacrificio. Ahora entiendo por qué en muchas iglesias en las que yo he estado he escuchado hermanos diciendo que venir al culto es un sacrificio. Pero hermano, qué triste que es así. Porque nosotros cuando venimos, o por lo menos mi familia les he enseñado que no debería ser un sacrificio venir a la iglesia, sino el mejor deleite, la mejor alegría. Lo mejor que nos puede suceder es poder venir a la iglesia del Señor. Y no me interprete pensando que estoy diciéndole que es malo trabajar, que no deberíamos trabajar o que deberíamos ser flojos y que no deberíamos hacer algún trabajo o esforzarnos para trabajar. No me malinterprete de esa manera, porque el que me conoce sabe que yo soy muy trabajador. Sabe que aún desde mi cama estoy trabajando, estoy produciendo dinero desde mi cama. En todo momento estoy trabajando, gloria al Señor. Pero no estoy diciendo que no se deba trabajar. Lo que estoy diciendo es que necesitamos entender las prioridades, mi hermano. Yo he comprendido y he empezado a depender de Dios. Cuando dependo de Dios, el Señor me acomoda todas las cosas. Y yo he encontrado en la palabra del Señor varios tips para mejorar mi economía. Yo he encontrado en la palabra del Señor unas herramientas poderosísimas para tener una vida económica abundante y especial. Yo he pagado en muchas ocasiones seminarios de educación financiera.
He tenido que pagar seminarios donde pago bastante dinero para ir a escuchar a alguien que me hable de educación financiera, de los hábitos y de muchas otras cosas, de cómo poder salir de la pobreza. Pero me he dado cuenta que la mejor educación financiera está en la palabra de Dios. Amén. Y hoy le puedo dar uno de los primeros tips para que usted tenga no solamente buena educación financiera, sino para que su vida económica sea mejor. ¿Cuántos les gustaría tener una mejor vida económica? ¿Sí les gustaría tener abundancia? Amén. Gloria al Señor. El primer tip está en el Evangelio según Mateo, capítulo 6, verso 33. Se lo voy a dar gratis, no me tiene que pagar por esto, mi hermano. No me lo van a pagar. Evangelio según Mateo, capítulo 6, verso 33. Y dice la palabra del Señor: así que primero busquen el reino de Dios y su justicia, y Dios les dará todo lo que necesiten. Todo lo que necesitan se lo dará el Señor si primero buscan el reino de Dios y su justicia. Qué triste es ver hermanos y hermanas esclavos del trabajo. Qué triste. Y lo más triste es que trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y lo único que tienen son deudas. Y lo único que tienen son deudas. No les alcanza para nada. Porque sabe, cuando usted deja a un lado el reino de Dios por buscar la ganancia económica, el enemigo te roba lo poquito que te ganes. Lo poco que te ganes y que estés ahorrando sin la voluntad del Señor, el devorador te lo quita. El devorador te lo roba. Y ahí encontramos entonces la enseñanza de Gedeón, la primera enseñanza. Así que los madianitas subían y destrozaban con todos los frutos. Ellos podían estar trabajando, ellos cultivaban, Israel cultivaba. Y cuando ya habían frutos para recoger, llegaba el enemigo con todas sus familias y se robaban los frutos, y lo poquito que quedaba lo pisoteaba para que los demás no comieran. Y entonces ahí es donde usted se frustra y usted dice: hermano, pero es que yo me parto el lomo, yo llego cansado, ya no tengo ni salud, estoy recansado, pero no tengo nada. Gente esclava del trabajo. Eclesiastés capítulo 5, verso 10, se los voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea. Dice la palabra del Señor: quien ama el dinero jamás tiene suficiente. Quien ama las riquezas nunca recibe bastante. Y también esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, aumentan los comensales. ¿Y qué gana su dueño con esto, aparte de poder contemplar sus bienes? El que trabaja tiene dulces sueños, aun cuando coma mucho o coma poco. En cambio, al rico, tanta abundancia le quita el sueño. He visto un mal terrible bajo el sol, y es que las riquezas acumuladas acaban por perjudicar a su dueño, pues las puede perder en un mal negocio. Y a los hijos que tuvo no les dejará nada. Al final se irá tal como vino, es decir, tan desnudo como cuando salió del vientre de su madre, y nada se llevará en todo su trabajo. También esto es un mal terrible, que se vaya tal como vino. ¿De qué le habrá servido trabajar tanto para nada? Para colmo, toda su vida la pasará comiendo a oscuras y en medio de muchos afanes, dolores y miseria. Pero algo bueno he visto, y es que como no hay nada mejor que comer y beber y gozar cada día de nuestra vida del fruto del trabajo con que nos agobiamos bajo el sol. Esa es la herencia que de Dios hemos recibido. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado riquezas y bienes, y también nos ha dado el derecho de consumirlas. Tomar nuestra parte y disfrutar de nuestro trabajo es un don de Dios, y como Dios nos llena de alegría el corazón, no nos preocupemos mucho por los días de nuestra vida. ¿Sabe que Dios nos da la capacidad a nosotros de disfrutar los bienes? Pero me llama la atención esta parte: tomar nuestra parte y disfrutar nuestro trabajo. ¿Sabe que de todo lo que nosotros recibimos podemos tomar nuestra parte? Después les voy a enseñar un poco de eso. El problema es que se nos olvida que tenemos derecho a una sola parte. Santiago capítulo 4 verso 17 dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace,
comete pecado, dice la Reina Valera contemporánea. También hemos aprendido la necesidad de derrumbar altares, el altar de Baal, y de establecer un nuevo altar, gloria al Señor. También de amarrar al toro, recuerdan las enseñanzas anteriores, de amarrar el toro y luego de sacrificarlo. Recuerdan nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestra forma de ser. ¿Saben? Nuestra personalidad es la construcción social. Se construye a través de lo que percibimos de los demás. Por eso inclusive hasta en el ADN, nuestra descendencia, por herencia. Usted mira un niño que comienza desde muy pequeño a caminar y usted dice, vea, camina como el papá. ¿Sí? Todo patuleco. Camina como el papá. O mira cómo se enoja la bebé, parece a la mamá. Se enoja la niña, igualita a la mamá. O cómo pela los ojos, o cómo estira el pico, cómo mueve su rostro. Se parece. ¿Sabe? Poco a poco los seres humanos vamos tomando de nuestra sociedad, de lo que está alrededor nuestro, aptitudes y las vamos formando nuestra y vamos creando ciertas aptitudes. Gloria al Señor. Y entonces ahí es donde decimos, pero yo soy así, yo soy de esta manera, así somos los de San Miguel, así somos los salvadoreños, no nos la dejamos montar de nadie, somos echados para adelante, somos peliones, en Colombia diríamos, somos berracos y para las que sea. Pero ¿sabe? Ese toro no nos deja avanzar, ese toro no nos permite tener comunión los unos con los otros. Ese toro tenemos que amarrarlo y sacrificarlo. Amén. Hablábamos de la necesidad entonces de derrumbar el altar de Baal. ¿Y qué representa el altar de Baal? La religiosidad que nosotros vivimos. Esos argumentos religiosos, esos prejuicios religiosos y legalistas en los que nosotros vivimos y tenemos. Necesitamos tumbar todo ese tipo de argumentos con los que hemos sido formados y empezar a establecer un nuevo altar, una nueva comunicación con Jesús a través de la palabra de Dios. Vea, es triste que uno hable con hermanos de las iglesias y uno le dice, hermano, ¿y usted por qué viste de tal manera? ¿O usted por qué hace tal cosa? ¿O por qué usa tal cosa? Dice, no, porque así enseña la iglesia. ¿Y eso está basado en qué? No, pues así lo dijo el pastor. Pero ¿dónde en la escritura? Yo recuerdo tanto, fuimos a comprar, estábamos preguntando por una Biblia y vimos una hermana con un atuendo pues que nosotros no estamos acostumbrados de ver en Colombia, y le preguntamos, ¿por qué usa eso, hermana? Porque la Biblia lo dice. ¿Y en qué parte lo dice? No sé, pero la Biblia lo dice. Y se enojó conmigo. Ya bueno, hermana, no le pregunto nada, me voy mejor. Pero eso sucede, hermano, argumentos, pero necesitamos tumbar esos altares de religiosos, esos altares de religiosidad, de legalismo, y empezar a ver conforme a la palabra del Señor, pero con nuevos ojos, con ojos reformados, sin prejuicios, hermanos. Porque si usted no ve con ojos nuevos, va a ver siempre lo mismo, aunque no sea eso lo que está viendo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora vamos a leer la palabra del Señor en Jueces capítulo 7. Vamos a terminar hoy toda la historia de Jueces. Si usted quiere recordar un poco más de lo que hemos enseñado estos 6 enseñanzas anteriores, lo invito para que busque las predicaciones por YouTube y ahí va a darse cuenta de los 10, 11 puntos que hemos estado enseñando y practicando durante estas enseñanzas. Jueces capítulo 7 dice la palabra del Señor: muy temprano Jerubbaal, o sea Gedeón, y sus hombres armaron su campamento a orillas del río Jarob. El campamento de los madianitas estaba al norte de ellos, en el valle al pie del monte de Moré. El Señor le dijo a Gedeón: te voy a ayudar a derrotar a los madianitas, pero tienes muchos hombres en el ejército, y no quiero que los israelitas me olviden y crean que ellos solos se han salvado. Así que llama a tus hombres y diles: el que tenga miedo puede irse de aquí y regresar a su casa. Se fueron 22,000, pero todavía quedaron 10,000. Y el Señor le dijo a Gedeón: todavía son muchos hombres, llévalos a tomar agua y allí les haré una prueba. Si yo digo, este hombre irá contigo, entonces ese hombre irá. Pero si digo, este hombre no irá contigo, entonces ese hombre no irá.
Entonces Gedeón llevó a sus hombres a tomar agua, y allí el Señor dijo: separa a los hombres de dos grupos así, arma un grupo con los que beban agua en las manos, lamiendo como un perro, y arma otro grupo con los que se arrodillaron para beber. Solo 300 hombres bebieron el agua con las manos, todos los demás se arrodillaron para beber. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: con los 300 hombres que bebieron con las manos es suficiente para salvarte. Haré que derrotes a los madianitas, todos los demás pueden irse a su casa. Gedeón envió a los otros hombres a su casa y se quedó solo con 300 hombres. Además del armamento y las trompetas de los que se fueron, los madianitas estaban acampando en el valle más abajo del campamento de Gedeón. Esa noche el Señor le dijo a Gedeón: levántate, haré que derrotes el ejército de los madianitas, baja y atácalos. Yo me puedo imaginar por un instante a Gedeón. Todos sabemos, aunque no hemos sido militares, pero todos sabemos que entre mayor sea la cantidad de personas que están en nuestro bando, mayor es la posibilidad de ganar, ¿verdad? Yo lo comparo con un juego, porque no he sido militar, aunque he participado, fui socorrista y trabajé con muchos militares en Colombia, pero en el área de socorrismo. Pero yo me puedo imaginar en un juego, cuando vamos a hacer un juego, pues el que tenga más gente gana normalmente, ¿verdad? Casi siempre es así, como que la mayor cantidad de personas dan la mayor posibilidad de ganar. Entonces yo me imagino al pobre Gedeón, recién nombrado comandante del ejército, un hombre que estaba acostumbrado solamente a limpiar zacate, como dicen por acá, a limpiar trigo, a limpiar el campo, y lo hacía en una caverna, escondido, con miedo. Ahora es el general del ejército de Israel. Suena la trompeta para la batalla y se reúne todo el pueblo. Logra reunir 32,000 personas. 32,000 personas es un mundo de gente. Pero su enemigo, que está al norte, cerca a una montaña, de la montaña de Moré, dice la escritura que eran tantos que no se podían contar. O sea, si podían contar 32,000, imagínense cuántos eran ellos que no se podían contar. Eran sin número, eran como la arena del mar, se compara como la arena del mar. O sea, era una cantidad impresionante los enemigos de Gedeón. Pero Gedeón dijo: tengo 32,000, con 32,000 podemos hacer algo, podemos pelear. Y ahora el Señor lo llama y le dice: venga Gedeón, son como muchos. ¿Cómo? O sea, póngase en los zapatos de Gedeón por un momento. Usted va a salir a la guerra con un número que usted no alcanza a calcular cuántos son sus enemigos. Tiene 32,000 y el Señor le dice que son muchos. Yo recuerdo que la primera predicación, no sé si el hermano Juan se acuerda, la primera predicación que yo di aquí en San Miguel, esa predicación la titulé: el que tenga miedo se puede ir. El que tenga miedo se puede ir. Y fue del capítulo 7 de Gedeón. Y es que las palabras de Gedeón fue esa: bueno, el que tenga miedo se puede ir. Inmediatamente se fueron 22,000. 22,000 se fueron. O sea, usted puede imaginarse la cara. ¿Cómo sería usted, hermano? Que usted tiene su ejército y le dice: el que tenga miedo se puede ir, y que comiencen a salir, pero no uno, ni dos, ni tres, 22,000 personas, y te queden 10,000 nomás. Bueno, como que uno se consuela y dice: bueno, son 10,000. Con 10,000 podemos hacer algo, podemos hacer una estrategia y podemos hacer algo, y vamos a pelear. Y ya estás listo para pelear, para enfrentarte, y el Señor le dice: venga, un momentico, son muchos todavía. Y es que el problema va a ser que cuando ustedes ganen, porque yo ya les prometí a usted la ganancia, yo ya le prometí a usted la bendición, es que el problema de nosotros es que se nos olvida lo que Dios nos ha prometido, hermano. Y creemos que es con nuestras fuerzas, que es con nuestra capacidad. Ay, es que se me dañó el carro. Ay, es que me enfermé. Ay, es que esto. Y creemos que eso depende de nuestra bendición, cuando el Señor ya ha dicho que nos está bendiciendo, que nos va a bendecir y que nos va a seguir bendiciendo, hermano. Se nos olvida las promesas de Dios. Ya Dios le había dicho que iban a ganar la guerra, pero les dice: mire, no quiero que vayan todos, porque a ustedes se les va a olvidar quién fue el que les dio la victoria. Yo veo como el apóstol Pablo diciendo: yo he trabajado más que todos los apóstoles. O sea, en ese instante que lo mencionó, como que se le olvidó quién era el que estaba trabajando, quién era el que realmente había hecho la obra, y como que se frena un momentico y dice: pero no yo. Ya lo había dicho, yo he trabajado más que todos los apóstoles, pero luego dice: no yo, no, es el Espíritu Santo en mí.
Porque el ser humano tiende a olvidarse cuando vive en abundancia. El ser humano tiende a olvidarse de quién lo ha llamado, de quién lo ha bendecido, de quién lo ha protegido, de quién lo ha guardado, quién lo ha levantado cuando ha estado enfermo, quién ha provisto con él, hermano. El año pasado experimentamos la mano de Dios, la gloria de Dios en medio de la pandemia. Mientras que personas estaban cerrando sus negocios, mientras que personas estaban pasando hambre y necesidad, hermano, nosotros estábamos en abundancia. Nosotros teníamos comida, llegaba el uno, llegaba el otro y hasta nos sobraba para darle a otros, gloria a Dios. Varias veces pasaba el hermano Jorge a llevarnos pescado. Abundancia, hermano, bendiciones de parte de Dios. Pero no era el hermano Jorge, era Dios a través del hermano Jorge. Era el Señor a través de los vecinos, el Señor a través de los demás, dándonos bendiciones, ayudándonos, gloria a Dios. Gloria al Señor. Y entonces el Señor le dice a Gedeón: mire, no quiero que te olvides, porque luego van a decir, nosotros ganamos la guerra. No, no ha sido ustedes, es el Señor el que se la prometió. Aleluya. Pongamos los pies en el suelo. Y entonces el Señor se inventó un concurso para seleccionar a la gente. Es que el Señor siempre ha sido muy creativo, ¿no? Práctico, una cosa impresionante. ¿Por qué no dijo, venga, sáqueme 300 aquí y envía el resto para la casa? No, Él se inventó un concurso. Llévemelos a tomar agüita. Invítelo a la cafetería. Bueno, en este caso la cafetería era natural. Llévelos a tomar agüita al río. Y entonces vamos a hacer 2 grupos. Y yo le voy a decir qué grupo usted va a seleccionar. Pero, ¿cómo dicen ustedes aquí? Vigílelos. Vigiar, ponga ahí unas personas a vigiarlos. Y después de que los vigíe, no sé si se dice así, ¿cómo se dice? Vigile, vigiar, espiar. Entonces ahí usted va a seleccionarlos por un lado y va a seleccionarlos para el otro. En Colombia es vigilar. Entonces él se fue y empezó a mirarlos, a vigilarlos. Y el Señor le dijo: seleccione a todos los que se arrodillaron. Y todos los que se arrodillaron y tomaron agua de rodillas, hágalos a un lado. Y todos los que tomaron agua con la mano, hágalos al otro lado. 300 para un lado y 9,700 para el otro. Humanamente, ¿quién cree que fue el grupo que él pensaba con el que iba a trabajar? Yo me imagino que Gedeón dijo: bueno, no es 300 que se me vayan es poquito, se me fueron 22,000, pero ahorita que me vayan 300, pues eso es poco, no pasa nada. Y el Señor le dice: venga, Gedeón, llame esos 9,700 y díganle que se van para la casa. Usted imagina la cara de Gedeón de frustración en ese momento. Y el Señor conocía la cara de frustración de Gedeón. ¿Sabe por qué? Porque el Señor le dice: vea, te voy a dar la victoria, alístate para pelear. Pero si tienes miedo, él sabía que Gedeón tenía miedo. Si tienes miedo, agarra a tu servidor, a tu siervo, y ve al campamento enemigo. Ustedes dos, nomás, ustedes dos solitos, vayan al campamento enemigo y escuchen lo que está pasando allá, lo que están diciendo allá. Y Gedeón tenía miedo porque hizo caso, agarró a su siervo y se fueron para el campamento a escondidas sin que nadie se diera cuenta, y se llegaron allá al campamento y se hicieron lejitos del campamento y empezaron a escuchar lo que estaban diciendo. Y dice la escritura que habían 2 soldados enemigos, madianitas, hablando, y uno le decía al otro: mira, tuve un sueño anoche. Un pan de cebada gigantesco, un pan de cebada venía corriendo y arrasaba todo el campamento madianita. Y el otro le decía: yo sé qué significa ese sueño. Ese sueño es Gedeón, ese pan es Gedeón, que va a venir a acabarnos con todo, porque Dios nos ha entregado a manos de Gedeón. Y aquel que tenía miedo sintió fortaleza. Aquel que estaba asustado sintió fortaleza y se regresó para su grupo y les dijo: el Señor nos ha entregado el campamento enemigo. Déjeme explicarle lo siguiente, mi hermano. Muchas personas han juzgado y han pensado que nosotros aquí estamos inventando, haciendo iglesia, y creen que hemos sido llamados a jugar, a hacer iglesia. Pero yo les he dicho desde un principio, nosotros aquí no hemos venido a jugar, no hemos venido a jugar, a hacer iglesia, a ser cristianos, a ser pastores. Dios nos ha entregado esta ciudad para su honra y para su gloria. Dios nos ha llamado para establecer una iglesia de reino aquí en El Salvador, y no solamente en El Salvador, sino con un alcance global. Esa es la misión que Dios nos ha dado, pero no nos ha entregado un ejército gigantesco para que la gloria no sea por el poder adquisitivo. Mucha gente cree que puede establecer iglesia porque tiene plata.
El empresario Julano monta una banda de músicos, hermano Elkin, pone una plataforma enorme, compra un salón gigantesco y monta su iglesia. Pero el reino de Dios no es plata, no es comida ni bebida. Muchas personas creen que es con las fuerzas. Es que el doctor Julano, el sutano, él sí puede montar iglesia. Mi hermano, nosotros aquí no estamos sino un grupo pequeño. Pero no temáis, grupo pequeño, porque el Señor está en medio de nosotros. Y el Señor nos ha llamado para conquistar reinos, pero para que la gloria se la lleve Él y no nosotros. Para que cuando nosotros ya tengamos una iglesia grande y con un alcance global, podamos reconocer que el que ha hecho la obra es el Señor Jesús. Aleluya. Pero a veces nos da miedo. Créame que a veces nos da miedo. Créame que a veces entra temor en nuestra vida. Pero como tenemos un dicho con los equipos de negocios con los que yo trabajo, el problema no es que te dé miedo. El problema es que dejes que el miedo te encarcele. El problema es que el temor te monte en una caverna y levantes murallas por el miedo a enfrentarte a la realidad. El problema vendría siendo ese. Pero si tienes miedo, hazlo con todo y miedo. Pero hazlo, no dejes de hacerlo, hazlo con todo y miedo, porque el Señor en medio de nuestra debilidad es donde Él se hace fuerte. En medio de nuestro temor es donde Él es nuestra fortaleza, nuestro escudo, nuestro gigante. Aleluya. Y sabe una cosa, mi estimado hermano, si ustedes escucharan lo que hablan en los otros campamentos, si ustedes oyeran lo que hablan de linaje, muchas personas están preocupadas por linaje. Y dice: Linaje en tan solo 6 meses ya ha llegado a 6 países diferentes. Linaje en tan solo 6 meses ya tienen 2 pastores en El Salvador. Linaje tan solo en 6 meses ya tienen un lugar de reunión, ya tienen una iglesia hermosa, y seguimos creciendo y seguimos creciendo. Y sabe, allá afuera hay gente en los otros campamentos que están hablando de linaje. Y si ustedes escucharan el potencial que ellos nos ven a nosotros, no tendrían miedo, no tendrían temor de seguir viniendo, seguir asistiendo, seguir echando para adelante, seguir invitando gente. No tendrían miedo, porque el Señor ya prometió, y yo le creo a las promesas del Señor. Él ha prometido levantar un ministerio poderoso en este lugar. Él ha prometido que en medio de ustedes va a sacar grandes evangelistas, grandes pastores, gente que tal vez los vio por un momento como algo insignificante, gente que en algún momento los vio como que ustedes no servían para nada. Van a quedar con la boca abierta cuando los vean sirviendo al Señor. Van a quedar con la boca abierta y dicen: ¿y ese es un pastor? Si ese no servía para nada. Pero el Señor dice: es que en mis manos es poderoso. En mis manos no solamente somos gedeones escondidos en cavernas. En las manos del Señor somos guerreros poderosos. Aleluya. Y sabe que me gusta mucho la analogía o lo que sucede en ese momento en que se selecciona a las personas. Hay 2 cosas muy interesantes. Y una es que los 300 que toman agua con la mano nunca sueltan la espada. O sea que aunque no eran guerreros muy experimentados, sabían que estaban en guerra. Por lo tanto, con una mano tenían la espada y con la otra tomaban agüita. Estaban ahí activos, mirando. Estaban en lo que estaban, mi hermano. Por eso usted ve en la congregación, tenemos gente que está activo, que siempre está cada 8 días en la iglesia, se esfuerza, porque aunque hay cosas que hacer en el mundo, hay trabajo que realizar, no sueltan la espada, no sueltan el compromiso, están comprometidos con esta obra. Aleluya. Y yo se lo decía a una hermana en estos días: así sea con 2 que empecemos, pero que sean 2 comprometidos, hermano. Esto va con toda, porque el Señor bendice a aquellos que no sueltan la espada, los selecciona. Y qué bendiciones que nosotros podamos decir: somos de esos 300. El Señor me ha llamado en medio de una gran multitud, me ha escogido a mí para poder levantar la espada del evangelio. Aleluya. Pero la otra analogía también es que aquellos que no fueron a la guerra, podríamos decir que se salvaron de morir. Porque ir a una guerra inminentemente implicaba la muerte. Usted no sabía si volvería con vida. Pero aquellos que se libraron de la muerte fueron aquellos que pasaron por el agua. Es otra analogía del mismo texto. ¿Qué significa eso, mi hermano? Que el agua
a nosotros nos escoge para poder salvar nuestra vida. Si usted todavía no ha sido bautizado como la palabra de Dios lo enseña, es el momento que permitas que el agua llene tu vida, te limpie y te escoja para salvación. El milagro está en la confianza que yo puedo depositar en el Señor. La clave está en la confianza en que yo deposite en el Señor, porque Él es el que pelea las batallas. La Escritura dice que le tocó pelear con 300. Gedeón fue y escuchó, tomó ánimo. Cada vez que tú vengas a escuchar la palabra del Señor, tomarás ánimo para seguir adelante. No dejes de congregarte, no dejes de conectarte con nosotros. Tomarás ánimo para seguir peleando la buena batalla, y el Señor ya prometió la victoria. Por eso nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ya somos vencedores desde antes de subirnos a la batalla. Desde antes de subir al ring, ya el Señor nos dio la victoria, aleluya. Yo lo creo de esa manera. Y sabe una cosa, el Señor está preparado para bendecirnos. La pregunta es si usted está preparado para recibir la bendición. ¿Será que usted ya está preparado psicológicamente para recibir lo que Dios tiene para usted? ¿O todavía te falta crecer un poco más? Pues es el momento entonces de crecer. Es el momento entonces de organizarnos. Gedeón dijo, vamos a organizar 3 frentes de 100 grupos, de 100 personas cada uno. Un grupo de 100, otro de 100, otro de 100. Y sabe que me llama más la atención que cuando salieron a la guerra, no salieron con la espada. Tal vez sí la llevaban, pero la llevaban enfundada. Pero no la sacaron en la mano como estaban antes, sino que la guardaron. Porque les dio en un lado, les dio una trompeta. Y en la otra mano les dio una tea, una antorcha, pero escondida en un vaso de barro. Una tea se llama, de barro. Ahí iba la antorcha. Así que no se podía ver la luz, mientras que no saliera de la vasija de barro, no se podía ver la luz. Y en la otra tenían un shofar, como se llama, una trompeta. Y los organizó en 3 frentes y los organizó en un lugar y le dijo, hagan lo que yo voy a hacer. Cuando escuchen la trompeta dirán, por la espada del Señor y por la espada de Gedeón, y romperán las teas. Y dice la Escritura que se reunieron. Mi hermano, no importa la cantidad que nosotros seamos, empezamos siendo solamente 4 o 5 personas aquí en San Miguel, aleluya. Y ahorita hemos impactado a muchas personas acá en El Salvador, porque no solamente el mensaje está llegando a San Miguel, se está llevando hasta el Tránsito, está llegando hasta La Unión, está llegando hasta San Salvador y más allá está llegando, ya llegó a Ciudad Arce, gloria a Dios, y vamos a llegar a cada extremo de este hermoso país. Y cuando Gedeón se paró con sus 100, tocó trompeta, gritaron. ¿Sabe qué significa la trompeta? La trompeta es adoración, alabanza a Dios. Cuando usted está decidido en alabar a Dios en todo momento, aunque las circunstancias no sean las mejores, aunque el enemigo que está al frente suyo es mayor que usted, mi hermano, cuando usted alaba a Dios, el Señor le da la victoria. Pablo y Silas estaban metidos en una cárcel, en la última celda. Estaban amarrados de pies y manos en el cepo. Pero sabe algo que no tenían amarrada, era la boca. Y allá a medianoche cantaban alabanzas al Señor. Porque mientras que usted pueda adorar a Dios, yo creo que tenemos la victoria. Mientras que alabemos al Señor con el corazón. No importa si estás enfermo, no importa si tienes problemas económicos, no importa si estás triste. Cuando alabas al Señor, el Señor mete la mano por ti. Y dice que sonó la trompeta y los otros 200 grupos sonaron la trompeta. Imagínense la bulla, medianoche, donde toda la noche es en silencio, todo está calmado, y de repente 300 trompetas suenan a la vez. Es una cosa impresionante. Y luego rompen las teas de barro y el fuego ilumina todo. Estas personas, los enemigos, se confundieron y empezaron a matarse entre ellos, a correr de un lado a otro. Y el Señor peleó por Gedeón, el Señor peleó por Israel y les dio la victoria, y salieron corriendo los enemigos. ¿Sabe, hermano? Nosotros no necesitamos pelear con nadie. Tenemos que estar calmados, estad quietos, que tenemos uno que pelea por nosotros. Estad quieto, calmado. No tienes que defender al linaje contra nadie. ¿Sabe? Cuando alguien está comentando algo en contra de nosotros, yo prefiero ignorarlos.
Yo prefiero borrarlos. No necesito personas negativas en nuestra página. No necesito personas que hablen mal del linaje. Si no entienden este llamado que Dios nos ha hecho, es culpa de ellos. No es culpa de nosotros. No es problema de nosotros. Aleluya. Pero sabe una cosa, Dios no nos deja pelear con nadie. Nosotros no tenemos un enemigo. ¿Sabe por qué? Porque ya está vencido. Nosotros ya tenemos la victoria en la mano.